Buenas tardes, buenos días Argentina, buenas tardes Iberoamérica, Europa. Desde aquí, Eurogaláctica, el programa que podés ver desde todo el mundo. Mi nombre es Karin Gibon y nos vamos a estar acompañando con estas últimas noticias de Europa. Y vamos enseguida con nuestra primera noticia del día. Tras la pista de los criminales de guerra en Ucrania, casas bombardeadas, civiles secuestradas, tortura, asesinato. Más de 25.000 casos de crímenes de guerra están siendo examinados por la Fiscalía ucraniana. Probarlos es un proceso de largo y hay mucha culpa, digamos, del Poder Judicial ucraniano. Hay un trabajo de investigación muy grande por parte del gobierno. Entonces, a través de las redes sociales se difunde información sobre innumerables presuntos crímenes de guerra, a partir de fotografías, videos o testimonios de las víctimas. Casi ninguna guerra está tan bien documentada como esta, pero para hacer que los casos se presenten en los tribunales, condenar a los perpetradores y hacer justicia a las víctimas se requiere un trabajo detallado que requiere mucho tiempo. Por ejemplo, se está trabajando en el impacto de un cohete en un edificio residencial de 9 pisos en el centro de Kiev, y el 26 de junio, poco después de la detonación, mientras de los trabajos de limpieza aún estaban en un curso, Sasha Romanovska, directora de la Organización Ucraniana de Derechos Humanos, Centro para las Libertades Civiles, llegó al lugar. Tomó fotos y videos de un edificio destruido con su teléfono inteligente. ¿Qué puede ser un objetivo de ataque? Ella examina cada parte de cada casa con meticuloso detalle. Ella explica a distintos medios de comunicación lo que está haciendo. Las fotos y los videos nos ayudan a reconstruir el curso de los acontecimientos más adelante. Tenemos que averiguar de dónde provino el bombardeo que se destruyó y el ataque era o no objetivo legítimo. En una guerra, no todos los ataques son crímenes de guerra, a menudo es un acto de equilibrio. Sospechar si es un ataque está estratégicamente justificado o no. Al otro lado de la calle, del edificio del apartamentos, por ejemplo, había una fábrica de armas de la área soviética en desuso. Sin embargo, para Sasha Romanovsky, esta no era la razón legítima para bombardear una zona residencial tan densamente poblada, especialmente porque la fábrica de armas no había estado en funcionamiento durante décadas. Graves violaciones del derecho internacional. Definir los crímenes de guerra es difícil, a menudo ambiguo, y está sujeto a normas internacionales específicas. Se trata de graves violaciones de derecho internacional humanitario durante un conflicto armado. Sin embargo, los crímenes de guerra no deben confundirse con crímenes de lesa humanidad o genocidio, que también pueden tener lugar en otras circunstancias. El término de crímenes de guerra se definió en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y se deriva de las Convenciones de Ginebra de 1949. Se basa en la idea de que las personas pueden rendir cuentas por las acciones de un Estado o su ejercicio. Tortura y violación. La lista de actos que pueden definirse como crímenes de guerra es larga: asesinatos arbitrarios, toma de rehenes, trato inhumano de los prisioneros de guerra, tortura, violación. Son solo algunos de los delitos, pero la ley marcial no protege automáticamente a todos los civiles. Incursiones en pueblos y aldeas, bombardeos en edificios residenciales, incluso el asesinato de civiles. Todo esto no siempre constituye automáticamente un crimen de guerra. Tales ataques también pueden justificarse militarmente. El principio de proporcionalidad, por lo tanto, el derecho internacional humanitario ha establecido
3 principios para determinar si un crimen de guerra ha sido cometido por un individuo o por militares: discriminación, proporcionalidad y salvaguardias. Las partes en conflicto siempre deben distinguir entre la población civil y los bienes de carácter civil y las instalaciones militares y militares. Ni la población civil en su conjunto ni los civiles individualmente pueden ser atacados sin razón. Cuando los ataques resultan en destrucción, sufrimiento y largas innecesarias, más allá de la utilidad militar de la acción, pueden considerarse crímenes de guerra. Por el contrario, la parte atacada también está obligada a proteger a su población lo mejor posible, y en principio de proporcionalidad prohíbe que las fuerzas armadas respondan con fuerza desproporcionada. Los crímenes de guerra como táctica. A fines de marzo, las imágenes de presuntos crímenes de guerra que habían tenido lugar en un pequeño suburbio de Bucha, en Kiev, dieron la vuelta al mundo. En solo unos días, las tropas rusas asesinaron aquí a más de 400 personas. La mayoría de las víctimas simplemente quedaron tiradas en la calle. Después de esto, las tropas rusas se retiraron del área. A más tardar desde Bucha, estaba claro que la guerra en Ucrania se había convertido en una guerra en trinchera brutal y prolongada. Para los soldados, esto significa duras y largas batallas en ambos lados, de frente. Cometer crímenes de guerra también en una táctica utilizada para romper la resiliencia popular y poner de rodillas a un país. Dispararon a todos al azar. Vladimir tiene 19 años, vive en Bucha y observó las atrocidades desde su apartamento. La mayoría de los soldados estaban borrachos. Todos los días a las 9 a.m. conducían los tanques por las calles y disparaban indiscriminadamente como cualquier cosa que vieran. Frente al garaje, al lado de su casa, Vladimir cuenta que el 27 de febrero, antes de que las primeras tropas estuvieran en Bucha, su padre salió brevemente al apartamento para comprar cigarrillos. Escuché alrededor de las 4 p.m. que había comenzado. Escuché disparos y tanques. Intenté llamar a mi padre, pero no había red ni luz. Con una granada sobre civiles. El padre de Vladimir debe haber corrido directamente a los brazos de los soldados rusos. Él sabe por las historias de los vecinos que su padre huyó a un garaje con algunos hombres y una mujer y lo cerró por dentro. Los soldados arrojaron una granada a través de un tubo de ventilación. Hubo una explosión, el garaje se quemó por completo. Vladimir recibió recientemente varias fotos de la policía local que mostraban los restos de tarjetas de crédito y un par de pantalones. Con base en estas fotos, deberían identificar a su padre, cuyos restos están casi completamente quemados. La tierra arrasada es una antigua táctica militar utilizada en la guerra, en la que se destruye sistemáticamente la infraestructura civil para que el enemigo ya no pueda usarla y ser atacada de manera criminal a los civiles para desmoralizarlos. Pueblos enteros en Ucrania han sido atacados con hileras de casas destruidas, supermercados, hospitales y teatros. Un vacío legal como problema. La investigación de los crímenes de guerra, también actualmente un importante problema político interno en Ucrania, se trata de la historia futura, quién y cómo será recordado después de la guerra, pero también se trata de las cosas mundanas como los pagos de compensación de las víctimas y la cuestión de si el Poder Judicial ucraniano es capaz de procesar una cantidad tan grande de delitos, aunque de investigadores internacionales han estado sobre el terreno durante semanas y la Corte Penal Internacional de La Haya está planeando acusaciones. La mayoría de los crímenes de guerra deben ser resueltos por los propios ucranianos. Sin embargo, la confianza de la población en el sistema legal ucraniano no ha sido muy alta en los últimos años. Hubo numerosas denuncias de corrupción y delitos penales que nunca terminaron en los tribunales. Casi nadie fue procesado por los disparos contra los manifestantes
de Maidán en 2014, ni siquiera por un asesinato de 2 destacados periodistas ucranianos o por el envenenamiento del expresidente Víctor Yushchenko. Es una convicción ejemplar. Con gran atención de los medios, el primer soldado ruso fue condenado a la cadena perpetua en Kiev el 23 de mayo del 2022. Vladimir S. disparó contra un civil desarmado a finales de febrero, apeló ya a fines de julio, su sentencia fue reducida a 15 años. Enjuiciar a los crímenes de guerra en Ucrania es una tarea difícil, debido a que las disposiciones sobre esto solo están ancladas rudimentariamente en el Código Penal ucraniano hasta la fecha. Los crímenes contra la humanidad, por ejemplo, no están en absoluto. Actualmente solo tenemos un artículo sobre crímenes de guerra en nuestra legislatura, que es difícil de usar cuando tienes que procesar muchos tipos diferentes de crímenes de guerra, como tortura o violación, dijo Yuriy Belosov, jefe de la División de Crímenes de la Guerra de la Oficina del Fiscal General en Kiev. Si uno quiere enjuiciar crímenes como crímenes de guerra, se deben tomar complicados desvíos legales. Ya hay varios proyectos de ley para arreglar esto, pero lamentablemente estos no se han aprobado hasta ahora. También crímenes de guerra de Ucrania. Inga Selena, del Centro de Derecho de Europa del Este, describe que por estos proyectos de ley no han sido firmados por el gobierno durante años en la Universidad de Graz. Él tira y afloja sobre la ley. En cualquier caso, la situación en el aparato judicial y de seguridad ucraniano siguen siendo tensa. A mediados de julio, el fiscal jefe Ikinia Betnikova, en realidad una aliada cercana del presidente Volodymyr Zelensky, fue sorprendentemente relevada a su cargo, al igual que el jefe del servicio de secreto. El trasfondo son numerosos casos sospechosos de traición y colaboración con Rusia por parte de funcionarios de las autoridades. La justicia es exigida. Pase lo que pase, millones de personas exigirán justicia en esta guerra. La activista de derechos humanos Romanovska examina sus fotos y videos del edificio en el apartamento destruidos en Kiev. 3 personas murieron en el ataque, incluido el padre de la niña de 7 años. Había tratado de proteger a su hija con su propio cuerpo y resultó fatalmente herido. La niña fue trasladada al hospital. Llegar a un acuerdo con la guerra, documentar las historias, las víctimas y llevar a los perpetradores ante la justicia probablemente llevará generaciones. No está claro si tendrá éxito. Trato de no pensar en eso en absoluto, dice Romanovska. Me concentro en mi trabajo y sigo adelante todo el tiempo que sea necesario. Las referencias que tenemos es del gobierno ucraniano, de Inga Zelenka y del Centro para las Libertades Civiles de Ucrania. Y por eso mismo tenemos que seguir analizando todos estos cuestionamientos. ¿Tendrá final esta guerra? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué no se sigue avanzando? Vamos a una pausa y nos encontramos nuevamente con el próximo tema. Emociones que laten, generando vitalidad en tu ser. Galáctica, radio y televisión online. Otra forma de vivir tu vida en plenitud. WhatsApp 54911 2186 1363. Te acompañamos en cualquier punto del planeta Tierra donde estés. Anuncia con nosotros. Potencia tus productos y servicios. Gana nuevos mercados y clientes. Somos la avanzada de la nueva comunicación, el medio de mayor cobertura actual, fidelización y crecimiento de esta era. Tenemos un plan ideal y específico para vos. Consultanos al WhatsApp 11 5457 3077. Teléfono de línea tradicional 6380 2151 y 4850 5521. Mail galacticaradiotv@gmail.com. Seguimos energizando tu tiempo, tu vida, tus momentos, con la mejor música y sonidos de todos los tiempos, matizando con los contenidos periodísticos auténticos para saber lo que realmente pasa. Galáctica.com.ar. Te hacemos buena compañía. Galáctica Digital, radio y TV online.
Bueno, muy buenas tardes. Estamos en nuestro segundo bloque de Eurogaláctica. Como dije anteriormente, mi nombre es Karin Hibom y los acompaño desde Europa. Y tenemos una segunda nota que también tiene muchísimo que ver con el conflicto que estamos atravesando en Europa desde el mes de febrero entre Ucrania y Rusia. Y vamos a la siguiente noticia que nos está también ocupando muchísimo. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Zelensky castiga el chantaje nuclear. El día de la independencia de Ucrania y 6 meses después de la invasión ilegal, según Ucrania, de Rusia, el presidente Volodymyr Zelensky se dirigió al Consejo de Seguridad de la ONU. Pidió que la asediada central nuclear de Zaporizhia se entregara a la Agencia Internacional de Energía Atómica OIEA y subrayó cuánto depende el mundo de nuestra independencia. Más de 50 países pidieron a Rusia que ponga fin a la guerra de agresión. Y yo me pregunto también, ¿es solo Rusia culpable? ¿No es también Zelensky? ¿No entra también ya en una, digamos, psicopatía de no rendirse viendo que está este conflicto perjudicando a todo el globo mundial? O sea, cuando sabemos que tenemos un patológico, el otro también se prende a esta patología. Hay que analizar desde esa perspectiva. Bueno, y seguimos. Incluso en el Día de la Independencia, las armas no se callaron y durante todo el día hubo repetidos ataques aéreos en Ucrania. Según información ucraniana, varias regiones fueron atacadas con cohetes rusos, como la región de Khmelnytsky en el oeste del país y la región de Zhytomyr en el norte. En la región de Dnipropetrovsk, 14 personas murieron y unas 50 resultaron heridas por los bombardeos en una estación de tren. Por temor a los ataques con misiles rusos, las autoridades de Kiev prohibieron todos los eventos importantes del Día de la Independencia. En este contexto, Zelensky habló a través del enlace de video con el Consejo de Seguridad de la ONU el miércoles. Hoy, nuestro país celebra el Día de la Independencia y ahora todos pueden ver cuánto depende el mundo de nuestra independencia, dijo Zelensky el miércoles. Si no se detiene a Rusia ahora, es probable que los asesinos rusos terminen con otros países en Europa, Asia, África, América Latina, dijo Zelensky. Sin cesiones de territorio. Rusia debe rendir cuentas por el crimen de agresión contra Ucrania. Ucrania no está dispuesta a hacer ninguna concesión territorial a Rusia. Para su gobierno, Ucrania significa todo el país, incluidas las aéreas en disputa, las 25 regiones sin ninguna confesión o compromiso. Rusia había tratado previamente de impedir el discurso de Zelensky. Sin embargo, Moscú no consiguió el apoyo necesario en el organismo más poderoso de la ONU en Nueva York para impedir un video mensaje. 13 de los 15 miembros estaban a favor de la comparecencia del presidente. El embajador ruso ante la ONU, Misoli Nevelia, justificó su objeción diciendo a Zelensky que no se le permitía conectarse por video, sino que tenía que estar presente en persona en Nueva York. Y por eso tenemos preocupaciones por las batallas en torno a las centrales nucleares. Un tema definitorio en el discurso fue la batalla por la planta de energía nuclear cerca de Zaporizhzhia. Zelensky exigió que la controvertida central nuclear fuera entregada a la OIEA, con sede en Viena. Una misión de expertos debería lo antes posible tomar el control permanente de las instalaciones ocupadas por Rusia. Rusia debe poner fin incondicionalmente a su chantaje nuclear y retirarse por completo de la planta de energía nuclear en el este de Ucrania. De hecho, se están llevando a cabo conversaciones entre la OIEA, Rusia sobre Zaporizhzhia. Lo primero que hay que hacer es una inspección. El jefe de la OIEA, Rafael Grossi, y el jefe de Rosacom, Alexei Lichasey, intercambiaron información detallada sobre todas las cuestiones por la misión planificada de la OIEA el miércoles en Estambul, según un comunicado de Rosacom. Les aviso a los argentinos que Rafael Grossi, el jefe de la OIEA, es argentino.
Los bombardeos y los combates alrededor de la planta de energía nuclear más grande de Europa habían aumentado recientemente los temores de una catástrofe nuclear en la planta de energía nuclear más grande de Europa. Kiev y Moscú se culpan mutuamente por los ataques. El mundo ha visto heridos graves. La Unión Europea enfatizó el miércoles que una planta de energía nuclear no debe ser utilizada indebidamente como base militar. En los últimos meses hemos visto un riesgo emergente de una catástrofe nuclear en Europa. Es lamentable que incluso tengamos que decir que una planta de energía nuclear nunca debe usarse como base militar, dijo el embajador de la Unión Europea ante la ONU, Silvio Gonzalo, en Nueva York. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también estaba preocupado por Zaporizhzhia. En la unión del Consejo de Seguridad, volvió a pedir una misión internacional de expertos para que todavía no hay luz verde a pesar del apoyo oficial de las partes en conflicto. Las luces de advertencia están parpadeando, dice Gutiérrez. Hoy marca un hito triste y trágico, dijo Gutiérrez. Miles de civiles resultaron muertos o heridos, incluidos cientos de niños. El mundo ha sido testigo de graves violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Docenas de países con una llamada. Más de 50 países, inclusive Estados Unidos, todos los países de la Unión Europea y Gran Bretaña, condenaron a guerra de agresión de Rusia el miércoles. Hacemos un llamado a la Federación de Rusia para que ponga fin a su total desprecio por sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, dijo el embajador de Ucrania ante la ONU, Serinsky Silla, en nombre de los estados involucrados. El canciller Karl Nehammer, FVP de Austria, felicitó a Ucrania por el Día de la Independencia en un video de Twitter en inglés. La canciller condenó la bruta agresión rusa que condujo de la peor crisis de seguridad europea desde la Segunda Guerra Mundial. Los criminales de guerra deben rendir cuentas. No debe haber impunidad, dijo Nehammer. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Austria aseguró que a nuestros amigos en Kiev, con motivo del Día de la Independencia, que continuarán apoyando a Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que estaba convencido de que Rusia no ganaría la guerra contra Ucrania. Ucrania debe afirmarse y Ucrania se afirmará a sí misma. La presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, prometió apoyo a Ucrania para la reconstrucción. Nueva ayuda militar a Ucrania. Estados Unidos también reafirmó su apoyo a Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció más ayuda militar para Ucrania por casi $3 millones. El dinero ayudará al país a comprar sistemas de defensa aérea, antidrones y de radar, así como artillería para poder defenderse a largo plazo, dijo Biden. En general, Estados Unidos ha proporcionado enormes cantidades de dinero en apoyo a Ucrania. En mayo, el Congreso estadounidense aprobó fondos por casi $40.000 millones, que serían cerca de $40.000 millones de euros, para este fin. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, dijo a la ONU: la comunidad internacional nunca reconocerá el intento de Rusia de alterar por la fuerza las fronteras de Ucrania. Los compromisos de nueva ayuda militar también han llegado recientemente de Alemania y Gran Bretaña. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, ya había anunciado entregas de armas adicionales por valor de más de 500 millones de euros el martes. El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció más ayuda por el valor del equivalente a 54 millones de euros, incluidos 2.000 drones. Johnson hizo una aparición sorpresa en Kiev el miércoles. Están defendiendo su derecho a vivir en paz y en libertad, dijo Johnson a los ucranianos y agregó: es por eso que Ucrania ganará. Putin se quedó en silencio. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, defendió las acciones en Ucrania. Ucrania ha rechazado el plan de paz para las regiones de Donbass, dijo el miércoles Shoigu a los ministros de defensa de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS. Según la agencia Interfax, Kiev, que se negó a cumplir el acuerdo de Minsk, representaba una amenaza real para la gente de Donbass y en el futuro para la Federación Rusia, dijo. El presidente ruso, Vladimir Putin, permaneció en silencio sobre la guerra el miércoles.
pero ordenó pagos en efectivo a las personas en los territorios ucranianos ocupados. En las regiones de Donetsk, Lugansk y Kuyav, así como en Zaporkinska y Kherson en el sur, los padres de niños de entre 6 y 18 años deberán recibir un pago único de 10.000 rublios, casi 170 euros, según un comunicado. Récord devastador. En cualquier caso, el historial hasta ahora es impactante para ambos lados. Según información ucraniana, casi 9.000 soldados ucranianos han muerto y en la guerra hasta el momento, y miles de civiles han muerto en ataques. La oficina del fiscal general de Ucrania estará investigando casi 26.000 casos de crímenes de guerra desde que comenzó la invasión. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos estima de entre 70.000 y 80.000 personas murieron o resultaron heridas en el lado ruso. No hay información oficial sobre el número de víctimas del lado ruso. Hasta el momento, alrededor de 6,4 millones de ucranianos han huido. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, al menos 98 personas han muerto en 473 ataques de instalaciones de salud. Las referencias son el Consejo de Seguridad de la ONU, el gobierno ucraniano y el presidente ruso sobre este mensaje tan doloroso que todavía nos está ocupando de esta guerra. Vamos a otra pausa y volvemos con nuestro tercer bloque. Somos Galáctica, radio y TV digital. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida. Galáctica, otro concepto en comunicación. Anuncia con nosotros. Potencia tus productos y servicios. Gana nuevos mercados y clientes. Somos la avanzada de la nueva comunicación, el medio de mayor cobertura actual, fidelización y crecimiento de esta era. Tenemos un plan ideal y específico para vos. Consultanos al WhatsApp 11 5457 3077. Teléfono de línea tradicional 6380 2151 y 4850 5521. Mail galacticaradiotv@gmail.com. Mantenete activo, vital, disfrutando de la vida en plenitud. Galáctica, radio y TV online. Late las 24 horas junto a vos. Tecnología y profesionalidad comunicacional interactiva real. Galáctica.com.ar. La conectividad audiovisual diferente para hacerte buena compañía. Bájate la app en Google Store y llévanos siempre con vos. Galáctica.com.ar. Otro concepto en comunicación. Bueno, estamos aquí en nuestro cuarto y último bloque de Eurogaláctica con las últimas noticias, todo lo que llega al final de las noticias. Antes que nada, también quería avisarles, lean en Perfil la nota sobre el secreto de Cristina Kirchner, el perfil psicológico de Cristina Kirchner. He escrito para la editorial Perfil un informe bastante largo, pero muy complejo, sobre las investigaciones que se han hecho sobre el perfil psicológico y los comportamientos de Cristina Kirchner. Te invito a que lo leas y por las redes sociales me escribas tu opinión, porque realmente vas a estar muy sorprendido o no. E invito al fiscal Luciani a organizar pericias psiquiátricas para la vicepresidente. Esa mujer no puede seguir en la vicepresidencia, es muy peligrosa y sus patologías ya la hacen como imputable. Bueno, y vamos a seguir con las noticias sobre vamos a Brasil. ¿Qué sucede en Brasil con Bolsonaro? Inician investigaciones preliminares contra Bolsonaro. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llamó ahora al Poder Judicial a la acción ante las dudas públicas sobre el sistema electoral del país sudamericano. En una investigación preliminar, primero se deben ver videos y verificar evidencias, anunció hoy la fiscal general adjunta Lindora Araujo tras un informe de la televisión Globo. En la reunión con los embajadores
a mediados de julio, el político ultraderechista expresó dudas sobre la seguridad de las urnas y el correcto conteo de los votos. No se presentó con pruebas. Brasil elegirá el próximo presidente a principios de octubre. La oposición presentó una denuncia penal por las declaraciones y acusó a Bolsonaro de querer abolir el Estado constitucional democrático e incitar a las Fuerzas Armadas contra los órganos constitucionales. En las elecciones, el titular se enfrenta al ex jefe del Estado de la izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro ha cuestionado repetidamente el sistema electoral brasileño, al igual que el expresidente estadounidense Donald Trump. Ya ha indicado que es posible que no quiera reconocer el resultado. En mayo, el sistema de votación, que es totalmente electrónico, pasó de una prueba de seguridad por parte del Tribunal Supremo Electoral. Y nos seguimos con estas noticias que tanto nos tienen también, digamos, preocupados con los sistemas, con lo que está sucediendo en todo el mundo y en América Latina también. El gobierno de Estados Unidos quiere aliviar a graduados universitarios endeudados. El gobierno de los Estados Unidos quiere renunciar a algunos de los préstamos estudiantiles para graduados universitarios. Los exalumnos que ganan menos de $125,000 al año deberían beneficiarse, como anunció hoy el presidente Joe Biden en Twitter. Se les debe renunciar a 10.000 al menos que hayan recibido una subvención federal. Los exalumnos que hayan recibido apoyo a través del programa Pell Grant para los más necesitados recibirán alivio de 20.000. Biden también anunció que los préstamos estudiantiles no tendrán que pagarse hasta el próximo año. Una moratoria correspondiente debe extenderse hasta el final del año en curso. Fue introducido durante la pandemia. Y seguimos con la última noticia. Acuerdo nuclear. Con Irán, Estados Unidos envía respuesta. En la lucha por reactivar el acuerdo nuclear con Irán, Estados Unidos ha respondido a las propuestas de Teherán y suscitado esperanzas de que las negociaciones concluyan pronto. Nuestra revisión de las propuestas iraníes ahora está completa y hoy enviamos nuestra respuesta a la Unión Europea, dijo el portavoz del Departamento de Estados Unidos, Ned Price. Teherán anunció un examen exhaustivo. Price inicialmente no dio más detalles sobre el contenido a las posibles concesiones de Washington. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanani, dijo que la respuesta de Estados Unidos ahora se está considerando cuidadosamente. La Unión Europea también confirmó la transmisión de la respuesta de Estados Unidos. Los círculos de gobierno estadounidense habían indicado previamente que Irán había hecho concesiones en puntos más claves. En consecuencia, ha suavizado su postura de bloqueo en algunas inspecciones nucleares de la ONU. Ya no insiste en que Washington elimine a la Guardia Revolucionaria iraní de su lista de terroristas. Con un acuerdo a la vista israelí, instó una vez más a Occidente a detener las negociaciones de inmediato. El acuerdo es un maltrato, dijo el primer ministro israelí Yair Lapid en Jerusalén. Entonces, estas han sido todas las noticias que hemos tenido esta semana para nosotros desde Eurogaláctica. Como vemos, nos hemos informado sobre Brasil, sobre Estados Unidos, con el trato con Irán. También nos hemos informado sobre el perfil psicológico de la presidenta argentina y nuestras noticias en los bloques anteriores. Síganos en galáctica.com.ar porque durante todo el día podés disfrutar de la mejor música y también de las mejores noticias mundiales con nuestros colegas representantes corresponsales en distintos lugares del mundo. Muchísimas gracias, Karin Hibon, para Eurogaláctica. Nos vemos el próximo jueves a las 11 de la mañana por www.galáctica.com.ar. Muchas gracias. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.